Aquí está como todos los jueves Aida Manso Maldonado, siempre puntual, siempre a tiempo con su presencia en mi programa, caray. Siempre las mujeres tienen fama de ser más puntuales que los hombres, ¿verdad? En el colegio, en la universidad, son puntuales. Sí, claro. De hecho, un poco de eso es de lo que quiero hablar hoy. Ah, muy bien. Tiene Puntualidad. tiene que ver, no necesariamente es el tema, pero sí tiene No, que pero ver, está ¿no? bien. Me Sí, parece bien, ok. Pues si quieres iniciamos. por supuesto. Bueno, hoy estamos grabando el día martes, hoy es 17 de octubre, el día que grabamos. Entonces sí, recordar que hoy es una fecha muy importante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? En cuanto a lo local, pues tenemos que hace precisamente 70 años, en el gobierno, perdón, de Miguel Alemán fue cuando se reconoció el derecho de la mujer a votar, recordarás esto, ¿no? Y fue ya con el presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1953 cuando ya en la Constitución se reconoce los plenos derechos de ciudadanía que tenemos las mujeres mexicanas, ¿no? Eso es importante, aunque se llevó a cabo el primer sufragio en 1955, ya que en ese año hubo elecciones, ¿no? Por eso fue hasta 2 años después. Si recordarás esta parte de la historia importante en México, ¿no? Y lo interesante es que desde entonces, desde hace 70 años hasta la fecha, solamente ha habido unas cuantas mujeres que se han postulado para la presidencia de México. Y tenemos que en 1982 fue Rosario Ibarra de Piedra. En 1994, Cecilia Soto González y Marcela Lombardo Otero. En 2006, Patricia Mercado. En 2012, Josefina Vázquez Mota. Y en 2018, Margarita Zavala Gómez del Campo, que después se retiró de su candidatura, ¿no? Eso es importante porque en este momento estamos viendo un panorama diferente para México. No quiere decir que ya tenemos la seguridad de que el año próximo vamos a tener a una primer presidenta. No sabemos. Pero lo que sí es cierto es que ahorita hay dos mujeres que se han postulado y que están bastante fuertes, ¿no? Además de toda la equidad de género que se está llevando a cabo en los diferentes estados del país, ¿no? Bueno, eso por un lado llama la atención y me parece muy importante recordarlo el día de hoy, ¿no? Pero curiosamente con esto, hoy también se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. ¿Por qué es importante esto? Esto lo declaró la ONU en 1993 en una asamblea que se llevó a cabo. En ese momento se decidió que una de las metas era que todos los estados implementaran acciones con el fin de erradicar la pobreza, porque ya se encontraba que había una situación muy difícil en el mundo. Ok, pero a partir de esto también se visibiliza la feminización de la pobreza, que esto es algo que es muy interesante en el día de hoy, que por un lado tenemos la erradicación de la pobreza y se conmemora el sufragio de la mujer, ¿no? Pero ¿qué pasa en esta situación con la mujer? Y esto es lo grave también del tema, ¿no? Decías tú que las mujeres somos las que pues tenemos un poco de más responsabilidad y no es por el sexo, no es porque seamos mujeres, sino porque se nos exige una situación diferente a los hombres durante la historia. Esto es sabido por todos, ¿no? Que ahora empiezan a cambiar las cosas, sí es cierto, pero todavía hay rezagos de aquello, ¿no? Y de esa manera nos hacen más responsables, nos hacen atender diferentes asuntos que los hombres no terminan realizando porque simplemente no se les exige, ¿no?
Revisando las cifras que nos da la Organización Nacional de las Naciones Unidas, perdón, se dice que el 70% de las personas pobres en el mundo precisamente son mujeres. Y esto es alarmante porque también tenemos otro dato, que de cada 5 niñas en el mundo, perdón, que de cada 5 niñas en el mundo que sufren en la pobreza extrema. ¿Esto qué nos dice? Por un lado, tenemos puestos de importancia, como somos responsables, así se nos ha educado, pues entonces los cargos de mayor responsabilidad se nos asignan a nosotras. Pero ¿qué pasa con los puestos importantes de toma de decisiones? Perdón. Ahí está, atrás del hombre, hay una mujer que le saca todo el trabajo, que le resuelve todos los problemas, pero que a la hora de tomar el puesto importante no le toca a la mujer, le toca al hombre. Y el sueldo es diferente en el hombre y en la mujer, aunque tengan el mismo nivel de trabajo y la misma responsabilidad. Y aún más, la mujer tiene todavía más responsabilidades porque también se le exige más que al hombre. Entonces, esta desigualdad que se está viviendo nos habla de una situación de que, pues sí, está muy bonito, hay que hacerlo, pero la realidad es otra, ¿no? Y la realidad es que también, ahorita ya se empieza a ver más mujeres que gobiernan los estados, pero no, todavía no llegamos, aunque ya es lo que se pretende para el próximo año, a que sea ya una igualdad y una equidad, ¿no? Pero bueno, eso está por verse todavía. Pues ese es mi tema o mis temas el día de hoy, ¿no? ¿Cómo ven? Creo que ya llegó Pues Linda. este tema de la pobreza, que como dices bien se celebra el 17 de octubre, la verdad es que da mucho para buscarle. Resulta que hay personas que viven con, con $1.90. Es impresionante, ¿no? Que hay datos estadísticos sobre este tema de la cantidad de gente que no puede sobrevivir por esta situación. México es uno de los países donde más pobreza y pobreza extrema tenemos. Los resultados que se han hecho en los últimos años, pues son porcentajes alarmantes entre 2016 que comenzaron con estos estudios el año pasado, pues puede que se haya reducido en algunos rubros, pero también que hay mayor población. El tema es quizá preguntarnos por qué es que hay pobreza, por qué pocos son los ricos y muchos son los pobres. Es un Claro. asunto que yo creo que debíamos de profundizar en este tema, pero me parece bueno. Y que Saludo a culturalmente, Víctor Gómez, perdón, saludo a Olinto Montiel y Hola. seguimos con orden de aparición. Víctor Gómez. Sí. Bueno, nada más quería apuntar un poquito sobre el tema de Aida, cuando hablamos de que no hay una distribución equitativa de la riqueza, y que por otro lado tu pregunta es por qué sigue existiendo la pobreza, ¿no? Y eso lo hemos generado a través de muchos años y generaciones y no acabamos de entender lo que debemos hacer y no somos equitativos. Y por otro lado, veo que no somos muy emprendedores, como que no tenemos la facilidad ni las herramientas como para generar más riqueza y distribuirla en todas las sociales y tener pues un bienestar para poder vivir y continuar. Pero yo creo que debemos de ser generadores de esas riquezas y no solamente porque quiera yo comprar cosas materiales y que a veces sobrepasan los precios, pero sí tener pues una vida digna, por lo menos para tener ese bienestar, pero sí necesitamos movernos para seguir generando esa riqueza. Bien, hoy voy a hablar acerca del holocausto y Chivao. cuando hablamos sí, cuando, ¿no? ¿No quieres? No. No, está bien. Es un tema muy fuerte, No, pero bueno.
No, bueno, me viene a la mente porque estamos viviendo a nivel de las noticias de Israel, como es un pueblo que ha tenido durante muchos años, pues toda una travesía histórica y una evolución, y en fin, cada quien tendrá su punto de vista y hablar sobre el holocausto es tratar de recordar lo que no debemos ya de hacer como humanidad, pero lo seguimos generando. Después de la deportación, los trenes, así es la narrativa, llegaban a los centros de exterminio y los guardias les ordenaban a los deportados que salieran y formaran una fila. Luego las víctimas eran sometidas a un proceso de selección. Los hombres eran separados de las mujeres y los niños. Un nazi, generalmente un médico de la SSS, miraba rápidamente a cada persona para decidir si estaba lo suficientemente sana y fuerte para realizar trabajos forzados. Ese oficial luego señalaba hacia la izquierda, hacia la derecha para ver lo que te correspondía de acuerdo a su criterio y que lo que las víctimas no sabían es que estaban siendo seleccionadas para vivir o morir. Los bebés y los niños pequeños, las embarazadas, los ancianos, los discapacitados y los enfermos tenían pocas posibilidades de sobrevivir en esta primera selección. Quienes habían sido seleccionados para morir eran llevados a cámaras de gas. Para evitar el pánico, los guardias de los campos les decían a las víctimas que iban a ducharse para sacarse los piojos. Los guardias les indicaban que entregaran todos sus objetos de valor y que se desvistieran. Luego eran llevados desnudos hacia las duchas. Un guardia cerraba y trancaba la puerta de acero. En algunos centros de exterminio se introducía por tubos de monóxido de carbono en las cámaras. En otros, los guardias de los campos tiraban gránulos de ciclón B por un conducto de aire. Ese ciclón B era un insecticida sumamente tóxico que también se usaba para matar ratas e insectos. Por lo general, después de unos minutos de haber ingresado en las cámaras de gas, todos morían por falta de oxígeno. Bajo la vigilancia, los prisioneros eran forzados a transportar los cadáveres a una sala cercana, donde se les secaba todo el cabello, los dientes y amalgamas. Los cuerpos eran quemados en hornos, en crematorios o enterrados en fosas comunes. Mucha gente se beneficiaba del saqueo a los cadáveres. Los guardias de los campos se robaban parte del oro, el resto se fundía y se depositaba en una cuenta bancaria de la SS. Las empresas privadas eh, compraban y usaban el cabello para hacer productos como sogas y colchones. El comienzo del exterminio, todo sistemático, de aquellos a quienes los alemanes consideraban no merecedores de la vida, a los discapacitados. Hay grupos de asesores que visitaban hospitales, sanatorios y decidían quién iba a morir. Los pacientes seleccionados son enviados a una de las 6 instalaciones de gas establecidas como parte del programa de eutanasia. Estos pacientes son asesinados en cámaras de gas con monóxido de carbono. Los expertos que participaban en el programa de eutanasia luego tenían un papel decisivo en el establecimiento y en el funcionamiento de los campos de exterminio. Los campos de exterminio eran centros diseñados para llevar a cabo un genocidio. Entre 1941 y 1945, los nazis crearon 6 campos de exterminio. Una abrumadora mayoría de las víctimas de los campos de exterminio eran judíos. Se calcula 3.5 millones de judíos. Otros dicen que fueron cerca de 6 millones. Fueron asesinados en estos 6 campos de exterminio como parte de la solución final. Entre las víctimas también hubo romaníes, gitanos y prisioneros de la guerra soviéticos. La condición humana es la misma a pesar de tantos años del Holocausto. Y con tantas noticias que nos llegan, decimos, no acabamos de entender que el humano pues quiere vivir. Y un personaje, una persona decide cuál va a ser en nuestro destino. Y dices, no acabamos de entender lo que está sucediendo a nivel mundial hoy en día y lo que ha pasado a través de la historia. Y seguimos en el mismo camino. La semana pasada decíamos, ¿cuándo comenzó esto? Pues tal vez entre la lucha entre el bien y el mal. ¿Y cuándo va a terminar? Pareciera que nunca. O sea, y
una persona es el que determina quién vive o la manera de que debemos de vivir o de morir. Ese es el tema, como un recordatorio del Holocausto y que realmente todos necesitamos como ya frenar nuestro odio y estar polarizando tantas cosas, porque pareciera que nadie tiene la razón y al final todos perdemos, todos perdemos. Ese es mi tema del Holocausto, como recordatorio. Ay, ay, ay. Holocausto. A ver, Olinto. Híjole, pues cuántas cosas se desprenden de estos temas, ¿no? Por ejemplo, del tema que expone Sara sobre la pobreza, la mujer, etcétera. Yo creo también que aumentando datos sobre eso, bueno, no datos exactos, pero sí reflexiones, pienso en que hay regiones de pobreza verdaderamente extrema, que lo triste de todo eso es que generalmente no salen en los comentarios o quizá en las estadísticas donde se exponen estas reflexiones sobre la pobreza, ¿no? Por ejemplo, la posición de la mujer en todo esto. Y pienso en los países donde hay otro tipo de holocausto, un holocausto desde hace muchísimos años, desde, digamos, siglo XIV, XIII, o quizá más para acá. Por ejemplo, las regiones africanas, hace 8 días mencionaba los niños que viven en África y que están sacando un elemento que se usa para fabricar los teléfonos celulares, cobalto, coltán, etcétera, que se usa para esto y que viven en condiciones verdaderamente infrahumanas, en un esclavismo brutal. Hay regiones en nuestro mundo, ahorita no tengo el dato, donde todavía hay esclavismo y qué esperanzas de que la mujer pueda tener alguna participación, algún lugar digno, pero bueno, ni siquiera el hombre ni los niños, ¿no? Entonces, hay un holocausto constante, ¿no? Entre nosotros, los seres humanos, sobre todo de los poderosos. La pobreza, la mujer, el ser humano contra el ser humano es una cuestión importante. Hoy quería yo hablar, aunque no tengo los datos, será para la próxima semana, sobre un experimento que hizo McCollum eh, en, en, en una universidad prestigiada de Estados Unidos, eh, donde hizo unos experimentos con ratas. Así que la próxima semana espero traer bien los datos porque lo que ocurrió ahí fue dantesco. Cuando él quiso ver qué pasaba si juntaba ratas y se empezaron a reproducir y superó todas sus expectativas y lo que ocurrió fue algo terrible y que tiene que ver con los seres humanos. Se pueden extrapolar algunos datos hacia los seres humanos y bueno, esa reflexión de que constantemente estamos en un holocausto, no nada más del pueblo judío, ahora pues también del pueblo palestino en cierta forma, y algunas regiones del mundo como África, les digo, de una pobreza que no se menciona, no aparece y está oculta, está silenciada. Pero bueno, así las cosas. Nada más quería comentar esto de qué tema traer cada martes. De repente digo, ay, ¿y ahora de qué voy a hablar? Eso de seleccionar. Y resulta que este fin de semana que anduve por la Ciudad de México en una reunión, aparecía en la comida, en unas comidas que tuvimos, temas que me hacen reflexionar cuánta diversidad de visiones en cuanto a la salud humana. Entonces estábamos hablando de lo que cada quien hace para conservarse saludable. Y bueno, de repente empezaron a ver puntos de vista encontrados y hasta se puso álgida la discusión, defendiendo cada quien su postura de qué es lo que hay que hacer para conservarse saludables. Unos con un ejercicio y que mientras más, pues mejor, más saludable estaremos. Otros vigilando, por tanto, qué comemos todos los días, vigilar los gramos de esto, los gramos de aquello, cuánto he subido, cuánto he bajado y conservarme de acuerdo al índice de masa corporal, vigilarla porque eso nos va a dar el indicador de que estamos en un peso saludable, estamos bien, no tenemos sobrepeso u obesidad o estamos falto de peso, por lo tanto estamos en un rango que implica salud. Va. Entonces hay que hacer ejercicio y vigilar lo que comemos, evitar pues algunas cosas, evitar otras, pero también otros aparecen las diversas visiones de qué comer, la dieta keto,
la dieta que esto, la dieta que el otro, que unos que no hay que comer carne, otros que sí hay que comer carne, unos que unas cosas hacen daño, otras que no hacen daño, y otros que no, que en realidad hay que vigilar esto, vigilar lo otro, y lo que a mí me llamó la atención es que nadie mencionó. Obviamente pasamos por la necesaria y obligada visita al médico periódica, hacerse exámenes, eso nadie lo discute, pero lo que nadie mencionaba es el aspecto de una buena salud psicoemocional, social, o sea, sobre todo psicológica, ¿no? Hablando de lo de la salud hace 8 días. Me llamó la atención que pues hay profesionales, pues generalmente son gente en esa comunidad pues, de alto nivel académico, y resulta que nadie hablaba de la salud psicológica, de la salud mental. Entonces todo el mundo se orienta pues a todo lo físico, ejercicios, sustancias, la microbiota, por ejemplo, que es muy importante tener una microbiota saludable, comer esto, lo otro, para fomentar una buena salud de las bacterias buenas en el intestino, y etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, y de la salud psicológica y emocional, pues nadie habla, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante tomando en cuenta esto que comentas, Víctor, Ara. ¿No será que a veces se nos olvida la importancia de que hace bien o mal, sobre todo el mal, las personas hacen el mal a nuestros semejantes cuando no estamos bien con nosotros mismos? Yo creo que una persona que está bien consigo misma y vamos a ponerlo así por lo pronto, en un sano equilibrio psicológico y emocional, tiende a tratar mejor a sus semejantes, tiende a tomarlos en cuenta, a considerarlos, a ser amable. Por supuesto que eso también implica que para la salud emocional también es necesaria una buena formación en la familia, que la familia sea una buena familia, lo que una terapeuta muy famosa, Virginia Satir, llamaba una familia nutricia. Es decir, que haya una nutrición relacional de papá, mamá con los hijos, adecuada, equilibrada, considerada, desde detalles como saluda, sé compartido con tu hermano, no le pegues, saluda cuando lleguemos. Esos pequeños detallitos que hoy brillan por su ausencia en muchos jóvenes, entran como caballos y no saludan a nadie. Ya desde ahí nos damos cuenta de que en esas familias ya no se acostumbran ese tipo de valores de educación, y que de alguna manera eran como los cimientos de una buena persona. Creo que se nos ha olvidado ser buenas personas a muchos, por supuesto, a mucha gente. Y cuando alguien no es buena persona, no se relaciona igual y no considera a los otros, y si a eso le sumamos otro factor importantísimo, que es el tipo de sociedad, el tipo de economía que rige en un país, por ejemplo, la pobreza, ¿qué determina la pobreza? No nada más que una persona, aquí difiere un poquito de Víctor, que no sea emprendedora, porque yo veo a la gente que es muy emprendedora en México. Simplemente salimos a la carretera y hay gente vendiendo camotes, está vendiendo esto, está vendiendo el otro. Ponen puestos de chalupas, ponen puestos de tortas, de tacos, por todos lados. Venden esto, venden lo otro. Y yo veo a muchas señoras que se divorciaron que ahora están felices porque emprendieron un negocio, venden alguna marca, Bon, Fuller, y ya son coordinadoras de grupos, y se dan cuenta que sí pueden, que pensaban que no, que el marido les había dicho que sin ellos no iban a poder, resulta que sí pueden. Muchos jóvenes están haciendo cosas. Yo creo que sí, yo creo que son tantos factores que tienen que ver con la salud, pero yo creo que, regresando al punto central que yo reflexionaba, la salud psicológica, la salud emocional, yo creo que es el basamento que nos permite una vida más equilibrada de unos con otros, nos hace considerarnos, tomarnos en cuenta, y si a eso le añadimos una educación también adecuada, que pues, es muy importante. Simplemente, repito, para detalles tan simples como saludarnos. Ya me parece que en las calles ahora casi nadie se saluda, pasamos como si fuéramos, iba a decir caballo, pues yo creo que un caballo le tiene más consideración a otro caballo y a lo mejor le hace algún gesto para darse cuenta que está ahí, ¿no? O a lo mejor lo huele. Entre nosotros, yo me doy cuenta en la calle cuando salgo a caminar que ya casi nadie saluda al vecino. O sea, pasamos, pum, y quizá en los barrios más desfavorecidos económicamente la gente todavía se saluda. Que Mariquita saluda a Cholita y que Doña Cholita saluda a Doña Paz,
la de la tienda, pero en los barrios, digo en los barrios, ya ni siquiera se dice barrio, en las zonas más pudientes, sí se saludan, pero todo es un poco más frío, no hay más distancia. Bueno, pues todo esto tiene que ver con esto que me hicieron reflexionar sobre la salud humana y que nadie mencionó los factores psicológicos, emocionales, y que son, a mi juicio, a mi parecer, tan importantes y alrededor de todos estos temas que he comentado. A lo mejor tiene que ver hasta con la guerra, porque si alguien decide bombardear, invadir o asesinar, es porque para ellos el ser humano no tiene valor alguno. Y eso se instala desde la casa. Sí, desde la casa se instala. Saluda, no le pegues, trata bien a tu vecino, trata bien a tu hermano, trata bien a esto. Desde ahí se va instalando lo que en el futuro será una buena persona, un buen ser humano, hombre o mujer, o incluso un criminal, ¿no? Así que bueno, pues hasta la reflexión que sirva para algunos comentarios. Bien, yo quiero entrar al plan de vida que cada uno tiene. Y este plan de vida, desde pequeño, lo vas formando, porque es dinámico. No es rígido, sino se va modificando con el tiempo, con tu experiencia. Y uno dice, yo quiero ser, desde que tú te preguntas desde joven, quiero ser igual a, ¿no? Te vas moldeando en este plan de vida que es dinámico. Y todo esto contribuye a que tú puedas tener satisfactores. Y esos satisfactores que lo que te hace sentir bien en tu planteamiento, en tus metas, lo que consigues, metas cortas, metas largas. Y que esos satisfactores pues son individuales y que lo vas aprendiendo a través de la familia. Yo quiero y deseas. Por otro lado, escuché el tema de visualización positiva y me adentré un poquito más de qué es eso de la visualización positiva. Lo que tú, cómo te percibes para conseguir las cosas y tu día a día. Y unos llamarán, es tu deseo, pero yo me estoy visualizando. Algunas personas dicen, ¿para qué lo vas a hacer? Yo creo que no lo vas a conseguir. Es demasiado alto lo que te estás proponiendo. Y tú te bloqueas y cierras las puertas. Entonces es importante esa visualización positiva de lo que yo sí consigo, lo que yo hago es sumamente importante y lo logro. Y eso a la vez va a ser un gran satisfactor para ti. Lo que tú hablabas de la falta también de la espiritualidad, ¿no? Cada uno tendrá sus valores, su manera de comportarse y el deseo más profundo para ti para vertirlo hacia los demás. Y recordar que si tú no estás bien, pues obviamente vas a enfermar, vas a tener un desequilibrio muy fuerte. Y hablamos de las enfermedades psicosomáticas. Todo te duele, todo te pasa. Alguien dice, pareciera que estoy salado. Sí, porque estás en esa condición. Estás absorbiendo toda esa energía negativa y te estás enfermando y te estás desequilibrando. No tienes un sueño profundo. Recordar que el sueño puede estar en primer nivel, muy superficial y todo lo escuchas, o vas a lo profundo, al quinto nivel, donde dices, ahora sí descansé. ¿Qué es lo que debemos de lograr? Entonces, son situaciones que sí tenemos que platicar y qué es lo que queremos. ¿Sí? Llegar a una edad determinada, vivir cada etapa de nuestra vida, de lo conseguido, de lo que no salió bien y de lo que sí salió muy bien. Entonces, esos son tus satisfactores, Olinto. Sí, claro, tú tomas un asunto más holístico, como ahora se menciona, no más completo. No podíamos hablar de algo más práctico. Es que Ah, Como es que, verdad que lo que yo decía A es que ver, es que aflora aquí en el programa, de repente aflora el sentimiento sionista o el antisemitismo, el feminismo, el socialismo de closet, el capitalismo de raíz, muchas cosas. Y yo, la verdad es que me entretengo mucho con ustedes porque son de las mesas que más aportan en reflexiones y con fundamentos, no nada más de que me lo contaron o lo leí en el WhatsApp. Pero de pronto me quedo pensando, me pregunto, ¿el sexo es bueno para el cerebro? La ciencia dice que hay un estudio que acaba de salir hace
2 días o 3 días, donde se afirma que el sexo es el gran aliado para el cerebro en la vida diaria. Es un estudio que publicaron los sociólogos Shannon Shena del Hope College y Hui Liu de la Purdue University de los Estados Unidos. Realizaron un estudio pionero en el que descubrieron la conexión entre el sexo y el cerebro en personas mayores. Y si es bueno el sexo para la mente, habría que preguntarse qué sucede con las personas que son castas, con los que no lo practican, con los que por religión o por decisión, a propósito de lo que dijeron de las monjas hace algunas semanas. Me pregunto, entre otras cosas, la reflexión de un señor, de un anciano de 90 y pico de años, que dice, la vejez nos enseña que la vida es un regalo precioso y depende de nosotros aprovecharla al máximo. Y este señor enumera 25 puntos de arrepentimiento de las personas mayores. Se me hace interesante llegar a esta concepción de lo que significaría cuando ya estás cerca de la vejez, de qué te vas arrepintiendo. Se los enumero rápido. No hacer más por los demás. No ser tú, yo auténtico. Ignorar tu propia felicidad. Dejar morir tu pasión. Ignorar tu instinto. No pasar más tiempo con tus hijos. No cultivar buenas relaciones. Dejar de cuidar tu salud. No expresar tus sentimientos. Ah, qué difícil es este. No tomarse más tiempo libre para estar con los amigos. No empezar un negocio. No ahorrar para la jubilación. Permanecer casado solo por los hijos. Guardar rencores. Tratar de complacer las expectativas de otros sobre ti. No ser más romántico. No tomar riesgos. No tomar vacaciones. No ser más aventurero, perderse los pequeños momentos, preocuparse por la opinión de los demás, no defenderte, tomarse la vida demasiado en serio, no ver a un ser querido antes de morir y no dejar un legado. Estos son los 25 arrepentimientos en la vejez. Me sorprendió mucho el asunto, ese y el del sexo, el de la conexión entre el cerebro y el sexo. Se me hace muy interesante que a propósito de lo que hemos hablado durante mucho tiempo en relación a la pues, educación sexual en México y en el mundo. Y finalmente, un asunto más mundano. El Instituto Nacional Electoral, la noche del lunes, ordenó a Claudia Sheinbaum suspender su gira, esta gira que viene haciendo desde hace tiempo, La Esperanza nos une, y dice el INE que no puede hacerlo en plazas públicas, en lugares al aire libre, que lo puede hacer en locales y que su recorrido debe estar dirigido a los militantes de Morena, no a la sociedad, porque esto se puede tomar como un asunto de violación a los actos anticipados de pre-campaña. Pero no solamente le dijo a Claudia Sheinbaum, todo esto es derivado de las diferentes denuncias que hay de los partidos políticos que tienen a sus representantes en el INE. También a Xochitl le dieron su raspadita. La Comisión de Quejas aprobó 2 medidas cautelares en contra de la coordinadora del Frente Amplio. Una, le ordena bajar videos que incluyen a menores de edad. Y la otra, se le ordena actuar con prudencia discursiva. ¿Qué les parece? Mis temas están totalmente alejados de todo. Es una miscelánea del sexo al INE. Y no hablo de la alimentación porque ya entramos en otro. No, Bueno, pero hay otro sí que no tiene. mencionó ninguno de ustedes. Yo pensé que Víctor ¿cuál? lo iba a señalar, el de ¿Cuál? las vacunas, de la Ah, COFEPRIS, sí, las claro que está solicitudes que hay pendiente preguntarle eso a de, Víctor, de por 3 supuesto. empresas para
importar 4 vacunas. Ajá. Parece ser que la Pfizer, las dos Pfizer Hasta- ambivalentes y la ajá, Moderna no tienen problema, pero AstraZeneca sí. no pasó. Pues están todavía en el proceso, según supe, ¿no? A ver, no sé, Víctor, ¿qué nos dice? Sí, el problema es la COFEPRIS. Ujú. A nivel ¿El mundial, problema o la solución? no, el problema. Es quien Antes era la autoriza, solución, es quien ¿El autoriza, problema o la solución? efectivamente. autoriza más bien para no ponerle ahí Sí. un adjetivo. Entonces, es el que autoriza todo esto, pero bueno, hay ciertos problemas para vacunas que ya han sido experimentadas a nivel mundial y que tienen buenos efectos. Lo que sí deja pasar son las vacunas de Rusia y de Cuba. Pero ya Y pues comenzaron bueno, las claro, Abdalá, ya comenzaron y parece ser que no están probadas en ninguna parte, ¿no? pues sí, efectivamente, solamente por COFEPRIS. Entonces ahí pues hay que tener mucho cuidado, los que quieran, pues adelante, es gratuito, el gobierno lo pone, las compró y pues adelante. Lo que sí, la influenza es bivalente, eso es muy bueno para la influenza, eso sí, está comprobado, pero yo tendría mis reservas con las vacunas, que no han sido A ver, totalmente yo voy a ir mañana o pasado mañana por la resueltas. vacuna con mi amiga que nos ha hecho el favor de vacunar hace mucho tiempo. Llegaron ayer, me dijo, y dice, tengo las dos, la del COVID y la otra. Y yo pregunto, ¿me pongo las dos o me pongo nada más la de la influenza? Bueno, mira, la experiencia es que hubo personas que se pusieron las dos y les iba bien fatal. No porque causan daño, sino la reacción al generar los anticuerpos. Entonces, quien lo puso así al doble, pues sufrió un poquito más los estragos. Los que íbamos de una en una, menor la cantidad, menos dolencia, menos malestar general, pero bueno. Pero bueno, ¿qué? ¿Qué pasó? Algo pasó con la transmisión, la velocidad, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Se frenó la transmisión, la grabación? ¿Qué onda? Dado por lo de las vacunas. Ya, está otra vez. Algo pasó, espero que no se haya perdido nada de lo que ya teníamos hecho. Ay, no. No, 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 no. fue momentáneo nada más. No, pero que no, que se haya rescatado todo lo anterior, dice. Sí, sí, eso es lo importante. A ver, pero entonces, ¿te pones la vacuna contra el COVID o no te la pones, doctor? Oriéntanos Yo, científicamente. Pero ¿cuál es la que llegó Jesús Manuel de COVID? Abdalá, Ah, Abdalá, yo ya me la sí, solamente, puse. y solamente. sí, ¿y qué se siente? No Nada, sé, yo no me la quiero yo, poner. yo ya, Sí, y no no, pasó nada. No, pues sí, y sí. si te No, pasa, no pues entró tampoco un las vas chip a de decir, pero yo no me Cuba. la quiero poner, tengo una cosa ahí contra esa vacuna, no sé por qué, si me dices la Sputnik rusa, sí me la pongo, pero la Abdalá, no sé que me vayan a meter un chip ahí para que vote yo por alguien en específico. No, 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 no. Ya tienes 4 vacunas y ya con eso es más que suficiente. Y ponte ¿Seguro? la influenza. Sí, Sí, seguro, no, la de la seguro. influencia sí me la pongo, por supuesto. Bueno, ¿cómo Sí, vieron mis temas? A ver, no les sí, muy bueno. interesó, puro sionismo, puro Sí. antisionismo, el holocausto, Es que aquí hay de todo. Pues sí, ¿eh? Digo, de el sexo al Bueno, INE, importante. si se pasa salta del sexo al INE, imagínate. El oye, sexo del no, cerebro. voy a comenzar con lo del INE. Independientemente de lo que pues están poniendo las reglas de juego y que son importantes en cualquier sociedad, yo me iría, ¿verdad?, a respetar las instituciones, porque no podemos seguir haciendo lo que se nos viene en gana, cambiando nombres, porque ya hay reglas de juego. ¿Cuáles Entonces, nombres? los nombres de coordinador en lugar de un candidato, No, o no, no, sea, no, 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 eso es otra cosa, no. por eso, Esos espérame, son asuntos internos de los partidos políticos. Ujú. Lo que sí, el INE está ordenándole a las personas que andan en campaña o pre-campaña, como se le ha dado en llamar en este momento, es
que se abstengan de hacer sus manifestaciones en plazas públicas, que lo hagan Sí. en locales cerrados donde vayan solamente los militantes de ese partido político para evitar que alguien levante una denuncia por actos anticipados de campaña. Ese es un punto. Sí. Y a la señora Xochitl que quite a los niños de los videos que sube de sus promociones y que le piden que tenga un discurso prudente. Eso me encantó. Claro, Sí, claro. claro. Me Y, encantó. y voy al fondo de que debemos de respetar, ¿verdad?, las reglas del juego de una institución, nada más. Entonces, nada de que hay un vacío en la ley, no te aproveches, sabiendo que hay reglas de juego. Bueno, por otro lado, hiciste 25 anuncios, Reflexiones. reflexiones de lo que nos De puede un suceder. viejo de 90 y pico de años, ¿eh? Sí, ¿Qué se fíjate, arrepiente? me quedé, ¿Quieres que te las lea de nuevo? no, me quedé con el rencor, porque las fui Rencor, palomeando, qué dije, bueno, fuerte. sí es cierto, o sea, dices, no, haciendo ya un análisis y un ejercicio más profundo, dices, bueno, parte de ese rencor, ¿no? Lo que es la jubilación, que no nos preparamos del todo, como hubiéramos querido, al 100%, no, todavía quedamos a deber. En cuanto al tiempo a los amigos, sí me falta más tiempo, sigo trabajando y digo, no, necesito dar más tiempo a mis amigos y escuchar sus narrativas. En cuanto a relaciones, ¿verdad? De Amigos y amistad, amigas, ¿no? Porque falta, también, sí, claro, claro, claro. Y la pasión también como que se va disminuyendo, ¿no? Dices, tenías que haber sido, emplearte más, un poquito más en esto. Y en cuanto al sexo, fíjate que yo creo que hemos disfrutado de acuerdo a nuestra etapa y de acuerdo a nuestra edad. Y te vas dando cuenta que antes eras pues muy impetuoso y al paso del tiempo, no, pero espérame, no hables por espérame, todos, no hables por todos. no, yo hago un análisis de mí. Olinto y yo somos cosecha especial. No, pero por Ajá, bueno, supuesto, pero por ay, supuesto. di- Gracias, dile a gracias, tu, gracias. dile a la testosterona, ¿verdad? Que ha disminuido y que se forma en los testículos y ¿Cómo te das entonces cuenta de eso? Perdón, pero perdóname la por los, indiscreción, pero los, Haces un análisis. haces un análisis, ¿verdad? Ya y, no y- es y ese la misma. análisis, ¿qué saco como conclusión de eso? O Los sea, que niveles de testosterona que tienes Los y en niveles de ahí consecuencia se la mide respuesta testosterona. la sexual. testosterona. Sí, Perdón, pero claro, es que yo de esto no sé, por eso pregunto. O sí, sea, claro. yo sabía que la testosterona se medía en una tina de baño. Ah, ¿cómo? Llenabas la tina de ¿Cómo? agua caliente y te Ajá. metías. Si flotaban, Ah. no era testosterona. Ay, qué va. Bueno, pues Pues, los chamacos así Prudencia, lo decían. prudencia Hombre, ¿qué quieres? discursiva, por favor. Acuérdate que yo no fui a la escuela, o sea, soy impertinente en eso, no tengo educación. Te va a hacer un no, llamado de atención el INE en tus Sí, discursos, Jesús Manuel. prudencia, entonces, prudencia discursiva. de- Pero yo no estoy en campaña. Eso sí. oye, decían que no todo, cuando somos jóvenes estamos orgullosos de que yo en las relaciones y presumes, Ah, vas cuando al eres cien joven por no sabes para qué ciento sirve eso. Nada Bueno, más a- te calienta y sale chorro de agua caliente y no disfrutas nada. y entonces con el paso del tiempo, pues vienes Qué va. entendiendo toda la función, ¿no? No disfrutas Y más que el todo, regaderazo, No se puede hablar en serio con ah, ustedes, ¿eh? Caray, de veras. yo estoy hablando en no, serio, pero pues es que no sé cómo decirlo técnicamente, o sea, científicamente. No, pues es que del sexo, lo que yo creo, lo que menos debe intervenir es lo técnico, ¿no? Porque imagínate Claro. todo Lo estar ahí casi con espontáneo, más manuales, bien, la espontaneidad y la calidad más que la cantidad. por supuesto. Porque por De ser hecho, es oye, un joven, lo que decía Víctor, ¿no? Creo que eso se refería a Víctor, más bien, ¿no? así es, un sí, joven de 20 sí, años, imagínate, anda como semental, o sea, y él quiere a cada rato.
Y en una persona ya mayor, pues ya es la calidad, no es la Decía un cantidad. amigo mío que falleció hace muchos años, y queda con 2, 3 copas de vino encima, decía, caray, tengo un problema. ¿De qué? En la cabeza tengo un problema. ¿Por qué? Que ve al neurólogo. No, no, no. Esta está bien, la que está mal es la otra. O es sorda, Te digo, no te o digo. no entiende. Ay, Dios mío. O sea, así Ay, decía mi amigo, ¿yo qué pues quieres, sí, hombre? pero se te A olvidó ver, decir que estaban en pero la en un plan ópera. serio, el sexo y la mente. O sea, personas que tienen una vida sexual plena, tienen una mente sana, No hay nada más una la mente. relación entre el deterioro mental y la capacidad de mantener relaciones sexuales, Yo no diría que la relación sea directa, ¿eh? Tiene ¿no? que ver, Bueno, es el no, estudio que presentaron los científicos que les dije. sí, sí, sí. Pero otra vez, estos señores no mencionan para nada, o sea, dice nada más sexo, pero habría que ver el estudio si tienen alguna, vamos a poner técnicamente variable que considere algunas cosas. O sea, no se trata de meter por meter y ya, ¿no? O sea, Te lo mando y lo lees y nos presentas un ándale, resumen analítico la próxima compártelo en el semana. grupo, comparten en el grupo a ver qué se encuentra. Sí, Pero pero yo no el creo sexo que por sexo y ya. es todo, ¿no? Sí, exacto. Perdón. Es decir, y de hecho lo hablábamos la semana pasada en relación a lo que era la salud mental, y se comentaba que era un conjunto de situaciones de estar integrados en el aspecto físico, mental y emocional. Entonces es el equilibrio en todas estas áreas es lo que da, y por supuesto que la sexualidad es una parte importante, pero también lo es el otro, es el estar feliz, el estar en convivencia, el tener relaciones con la gente, interacciones, no estar aislado, es decir, y físicamente, pues también estar en condiciones adecuadas. Entonces, yo creo que es todo esto que tiene que estar A ver, más o menos les leo equilibrado. unos párrafos del estudio porque nomás les dije. Ok. Dice, Ajá. la investigación estadounidense ha sido publicada en The Journal of Sex Research y Ujú. muestra impresionantes datos sobre cómo la actividad sexual en personas mayores se relaciona directamente con una mejor función cognitiva. De igual forma, se destaca que esta relación existe en todos los grupos de edad estudiados. Y aquí vienen los datos. Para las personas de 75 a 90 años, la función cognitiva es similar a la de alguien 5 años menor, si es que se tienen relaciones sexuales por lo menos una vez a la semana. Fíjense. Los adultos de 62 a 74 mostraron que la calidad del sexo está relacionada directamente a la salud física y emocional, no únicamente a las actividades relacionadas con el cerebro. En la investigación se menciona que las relaciones sexuales también tienen beneficios para el cuerpo como la mejora del estado cardiovascular o la reducción del estrés, así como una mejor función cognitiva. Los resultados demuestran la importancia del sexo en todas las etapas de la vida, desmitifican el hecho de que las relaciones sexuales son cuestiones de los más jóvenes, lo que decía el doctor Víctor Gómez, y destacan la necesidad de sexo como parte integral de la vida de las personas mayores. ¿Cómo ven? ¿Te Sí. hace sentirte 5 años más joven? Eso se me hace interesante, ¿no? Bueno, en Claro, las eso es funciones relativo. cognitivas, en las funciones cognitivas, ¿no? Mm. Y es que sí, yo creo que sí, nada más que hay que quizá comentar algunas posibles variables o factores, como el hecho insisto, no se trata de, me parece, tener sexo por tener y ya, sino eso implica, por ejemplo, que la pareja con la que se tiene o las parejas, según sea la persona, haya buenas relaciones. La calidad de las relaciones Claro. es algo muy importante porque pues hay gente que tiene, por ejemplo, hombres que le exigen a su mujer 3 veces al día y las mujeres ya no saben qué hacer sin ya, por favor, y el tipo que tiene una testosterona, hablando de eso, altísima, quiere y quiere todo el tiempo y se quejan ellas de que, oye, nomás acuéstate y prácala y ya, y 3 veces al día, a veces más, y ya no lo aguanto, ya no soporto. O sea, la calidad en la sexualidad de la mujer está por los suelos. En la calidad de la sexualidad en el hombre, pues según ciertas visiones también está por los suelos, pero es mucha. Entonces, yo creo que hay que ver varias cosas. Además de eso,
cuando se está teniendo la relación, pues hay mejor oxigenación, mejor circulación, lo cual pues tiene que ver con la salud cardiovascular, se oxigena mejor el cerebro, por supuesto, pues sí, ahí directamente sí tiene que ver con una mejora en las funciones cognitivas. Yo creo que eso sí, pero las otras que acabo de mencionar también, pues tiene que ver con una buena pareja, la calidad amorosa, afectiva, todo eso. No, nada más, es que a veces los sexólogos más ven puro sexo, sexo, y se les va de las manos algunos otros elementos tan importantes como es la calidad en las relaciones, no más puro sexo y la anatomía y es de los órganos sexuales y todo eso, pues eso es el inicio, ¿no? Pero hay que tomarlo en cuenta más cosas. Por eso, ojalá nos puedas enviar una copia del artículo para ver qué manejan estos señores. Me llamó la atención, Olinto, que puntualizaste que el hombre es el que quiere y el que exige y el que mucha relación. Pero fíjate que tanto hombres como mujeres tienen Ah, el no, mismo sí, sí, nivel. sí, sí, Es sí. el mismo nivel, o sea, la Ujú. mujer no es la que solamente está esperando, sino también es muy activa y Y más más en ahora, la intimidad, ¿sí? y más ahora. Entonces, si cuando tú hablas de que una mujer es multiorgásmica, dices, ¿cómo? ¿Cómo que multiorgásmica? Pues siempre ha sido. Sí, Que Ujú. tienes tú no razón. lo hayas experimentado, dices, ¿de qué Claro, estamos hablando, no? es otra Sí, cosa. Entonces, es otra cosa. Entonces dices, ¿estás preparado para recibir la manifestación de una mujer cierto. en ese estilo y en una intimidad? Sí, o te espantas, ¿no? Es cierto, No, es cierto. si yo Exacto, llevaba el también. mando, si yo el fuerte, que yo el poderoso no es cierto. O sea, Ujú. Exacto. entonces hay que quitar esa situación y esos mitos de que los hombres somos los poderosos, no es cierto. No, yo lo Estamos mencioné, muy no alejados porque de eso. así fuera, perdón, Víctor, lo mencioné porque yo hablaba de la calidad de la relación de la pareja, que puede ser como tú muy bien lo dices, al revés. Si no es equilibrio entre los dos, que permite una sexualidad plena. Pero sí es cierto, esto que dices es muy cierto. Y además yo Sí, creo que sí, más bien espanta al hombre, ¿eh? Sí, Cuando hay wow. una mujer multiorgástica, quiere más tiempo, pero que además con calidad, y eso al hombre no le gusta. Y sí luego encontramos en la consulta quejas de que, bueno, ¿qué le pasa a ella, no? Porque no está esperando Exactamente. incluso a que yo tome la iniciativa, todavía con este machismo que sigue predominando y que Sí. tiene que ver con el tema que había tocado yo con anterioridad, ¿no? De cómo se Ujú. ha reprimido a la mujer hasta en el ámbito sexual, como en todo, ¿no? sí, Esto sí. que está diciendo Aida me parece lo más razonable. Sí. ¿Por qué dejar en manos del machismo el tema de la sexualidad y de las relaciones sexuales? Cuando es de dos, y Claro. Claro, claro. quiero pensar que más bien es decisión de ellas aceptar o provocar o rechazar. Ah, ese es el otro tema que les tenía yo. Está genial este otro tema, A les voy a ver, entender. venga, A venga. ver. O sea, las mujeres son las que tienen esa capacidad y ese poder de decisión. Y les voy a poner algo que me causó una curiosidad tremenda. Ya saben que uno anda buscando siempre temas interesantes, ¿no? Que vienen de... este, Fíjense en esto. Cotidianos, cotidianos. Ajá. Las ranas hembras europeas fingen su muerte para evitar a los machos no deseados. Wow. Un estudio revela las estrategias de supervivencia en esta especie ante las violentas tácticas de reproducción de los machos. Hay que aprenderles. Dice, los machos de ranas europeas para acceder a las hembras acosan, intimidan y las fuerzan a copular. Estos esfuerzos pueden ocasionar fallos reproductivos en ambos individuos y costarle la vida a las hembras. Anteriormente se pensaba que ellas eran pasivas e incapaces de resistir la coerción masculina, pero una investigación recientemente publicada en la revista científica Royal Society Open Science, para que vean que también aprendí algo de francés, Órale. Vámonos. muestran que las hembras tienen distintas estrategias para evitar a los machos que ellas no han elegido. ¿Eh? Cuando los intereses o estrategias reproductivas entre machos y hembras difieren, pueden conducir a un conflicto sexual. Y durante la corta temporada de reproducción que dura 2 semanas en primavera, la proporción de sexo suele estar sesgada con una gran mayoría de machos. Esto hace que se congreguen muchos individuos que pelean entre sí por una hembra. Ante este panorama, ellas terminan perdiendo,
pues muchas veces mueren ahogadas por la agrupación de Oh, hasta Dios. 8 ranas que se colocan sobre ellas. Esto lo explica Íñigo Martínez Solano, del Departamento de Biodiversidad del Museo Nacional de Ciencias Naturales. La científica Caroline Dietrich, del Instituto de Etología Konrad Lorenz de Viena, recolectó a 96 hembras y 48 machos de ranas comunes durante la temporada de reproducción y colocó a un macho junto a 2 hembras de diferentes tamaños en una caja con 5 centímetros de agua y les permitió moverse libremente durante 1 hora mientras registraba en video su comportamiento. Los machos no captaron las indirectas de rechazo, pero la investigadora detectó que las hembras hacían maniobras evasivas para alejarlos. Entre las estrategias para evitar a la pareja, la más común fue la rotación. La hembra intenta girar sobre su propio eje para escapar del agarre del macho. La segunda es protestar. Dietrich describe a esta acción como un gruñido profundo y de baja frecuencia, en lo que cree que es una imitación de las llamadas de liberación que producen los machos cuando pelean entre sí. Pueden emitir también un sonido de mayor frecuencia descrito como chirrido. El comportamiento final y más sorprendente fue la inmovilidad tónica, lo que entendemos por hacerse el muerto. Las hembras extienden rígidamente los brazos y piernas lejos del cuerpo para aparentar su muerte durante varios minutos. En uno de los videos analizados se observa a un macho arrastrar a una hembra que parece inmóvil. Después de soltarla, la hembra mantiene la posición hasta que el macho se da la vuelta y entonces ella se aleja. Se me hizo muy interesante porque en las relaciones de pareja, claro, la señora pues no se puede hacer la muertita, pero siempre tengo la No, cabeza, pero sí, ahí me duele la cabeza, me estoy duele la cansada, tengo cabeza, sueño. déjame Sí, dormir, estoy cansada, estás borracho, hueles sí, a alcohol. Sí, 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 sí. O sea, Pero fíjense las ranas que son más sabias, se hacen las muertas y ahí muere, man. no, pero fíjense que algo muy interesante es que la relación sexual no inicia cuando inicia, aunque suene raro. La Claro, relación sexual inicia durante todo el día. Por eso, cuando la situación está tensa o está mal, en la noche es, pues ahora no quiero, tengo esto de parte de la mujer, estoy cansada, me duele la cabeza, pero es una respuesta a todo lo que pasó durante el día, a todo lo que él no hizo bien en un momento dado, de acuerdo a lo que ella piensa, ¿no? De lo que ella está viendo para sí misma. Entonces, por eso en la noche o en la tarde, cuando se va a tener la relación sexual, hay la excusa. Por eso hay que prepararlo durante todo el tiempo, porque esto es parte de la interacción que se da entre ambos, de cómo está esa relación. No es nada más de llego y tengo la relación sexual y se acabó, sino esto es la expresión de esa relación en cómo está saludable, feliz, en qué condiciones. Y efectivamente la respuesta después de una relación sexual adecuada, pues claro que es más plena, ¿no? Se ve la vida de otra forma, está en mejores condiciones, mejor estado de ánimo y la comunicación, todo fluye, porque la pareja está bien. Pero cuando es una relación bien dada, no nada más por cumplir tanto él como ella, ¿no? sí. decía la abuela que los problemas no se resuelven bajo las sábanas, Claro. ¿no? Y sí es cierto, o sea, el hombre dice, bueno, tenemos relaciones y olvidamos, ¿no? Sí, Dice la mujer, momento, pues esto no claro. se olvida de esta manera, es una etapa muy diferente a nuestro día a día, que en eso sí se requiere una solución. Y como bien dices, si llegamos plenos, si estamos bien y equilibrados, obviamente se va a dar el contacto de ambos. Y que los dos requieren. Y hay que ser Ujú, respetuosos. No porque yo quiera, tengo claro. que Claro. meter esa acción violenta, ¿no? Decir, si es que te exijo. No, o sea, este es de dos. Y hoy en día la mujer te dice no. Y tú tendrás que respetar. O sea, no tengo deseos, me duele la cabeza o tengo dolor de espalda. Ya habrá otros momentos en donde logremos esa coincidencia y podamos explotar en lo que ambos buscamos. Pero efectivamente los problemas, nada bajo las sábanas, porque Ujú. no se resuelven. No, pues no, claro, claro. Pero eso no lo entendemos cuando somos jóvenes, no lo entendemos. Y a veces forzamos, ¿sí? Forzamos. Cuando somos jóvenes, no entendemos
cuál es el convivir de una pareja y el respeto O se principalmente. enoja con ella porque no hay respuesta, ¿no? No hay una respuesta, Y ¿sí? entonces no Y te hablo durante todo el día porque no quisiste, ¿no? sí, somos violentos, violentos pasivos. Exactamente. Sí, sí, Entonces, sí, sí hay que respetar, pero eso hay que comentarlo, ¿no? En amigos, porque a veces no sabemos cuál es el comportamiento, pero sí ves las caras de no a gusto entre uno y otro. Decimos, Ujú. ¿algo pasa? No. ¿Hay problemas en el paraíso? Sí o no, ¿no? Entonces, Claro. es parte de esta sí, sí, convivencia, sí, sí. pero lo entendemos años después, ¿eh? Porque queremos de jóvenes como el bastón de mando. Yo soy el que domino, yo soy el fuerte. O sea, eso pues ya se acabó, porque hoy la mujer decide. Bueno, siempre ha decidido, ¿eh? Pero Sí, bueno, hoy se manifiesta más fuerte, ¿sí? Ya te lo dice. Antes Pero era una pero manifestación. era un poco disfrazado, ¿no, Víctor? Antes. Es Sí, decir, era más sí, con manipulación, con otras cosas, y ahora no, ahora es directo, es abierto y es explícito, ¿no? sí. claro. Y que es la única manera de que entendemos los varones, ¿eh? Claro. Cuando ya, yo siempre digo, una mujer decidida, no puedes con ella. Cuando ella te dice no pasas, no pasas. Si te da un poquito de margen, dices, ya pasé. Pero la mujer decidida, por más que le quieras hacer algo, dice no puedo. Y entonces se vence el hombre ante esa afirmativa, ¿no? Y ese límite que te está poniendo, y te lo habla de frente. No lo simula ya, sino te lo dice de frente. Y entonces ganas el respeto como mujer ante el hombre, porque a veces los hombres nos pasamos, ¿no? Porque sentimos que somos los fuertes, los violentos, los que llevamos el poder, y entonces no respetamos las decisiones de la mujer. Entonces es parte de este convivio de todos los días. Pero lo Sí, entendemos posteriormente, ¿eh? Años después. aquí lo trágico es cuando hay relaciones violentas, ¿no? Porque cuando la mujer dice no, se niega y y el monstruo que tiene iba a decir, este preso a vender a los animales, el monstruo que tiene junto termina golpeándola y violándola, ¿no? Ujú. Y no es tan infrecuente eso, no es tan infrecuente. A lo mejor no llegan a golpear, pero sí otro tipo de violencia, ¿no? La violencia, ves que tiene muchas máscaras, muchos rostros, Sí, restringen pues muchas cosas, les ponen cara, les contestan feo, toda una gama de sí, posibilidades para maltratar a la pareja, de un lado y del otro, porque también del otro lado también hay maltrato, ¿no? Entonces, sí. pues, Fíjate que en el pasado, cuando un hombre, ¿verdad? Era violento, le decía a la mujer, te voy a quitar a los hijos. Y la mujer decía, no, mis hijos no. Y peleaba y daba la vida. Aunque no me des dinero, yo me quedo con mis hijos. Y el hombre aprovechaba esta situación. Ujú. Hoy dice, llévatelos. Y entonces ya no tenemos arma. Pero ¿sabes Nos qué, quedamos. Víctor? No se los llevan. No sé, no, pues No, cómo. no quieren No la sabemos qué responsabilidad hacer. que eso implica. Pero en el pasado Sí, sí, claro, amenazábamos claro. porque le dolía mucho a la mujer. Hoy le sigue doliendo, pero dice, pues llévatelo, ¿no? Y entonces decimos, ay, no, Hay pues un, ya no, ya como que no hay resulta. un chiste de Teo González Ajá. que es muy bueno porque dice, no, ya está, las cosas están tan mal, la crisis, la economía, todo, que si mi vieja me dice me voy con otro, le digo, nos vamos los dos. Yo también. Sí. Yo también me me voy. voy. Sí, 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 sí. Sí, sí. Oye, Fíjate que Jesús esto, Manuel, bueno, no hay que depositar a la sexualidad como primer lugar, ¿eh? Porque cuando ya no puedes, ¿Qué haces? ¿qué haces? ¿Cómo? O No sea, entiendo. No, siempre hay no, recursos. Siempre No, hay no entendí, no recursos. entendí. A ver, no, es que desmenúzamelo. es para grandes. Pero desmenúzalo porque no entendí que no hay que apostar a la sexualidad. ¿Cómo? Entonces, como primer Ahí la, elemento, ¿no? ¿eh? exacto. Únicamente, pues, Únicamente, como si fuera el único factor y el más importante, pues no. Pero ¿para qué? No es lo que no entiendo. Bueno, ¿Apostar pues para qué? como factor, digamos, de bienestar, ¿no? No, ¿quién ha dicho No. eso? Para nada.
No, de lo del artículo que Pues a comentabas. partir de lo del artículo, como para tener mejor funciones cognitivas y No, mejoramiento bueno, es lo que cerebral. dice el artículo, no es lo que yo digo. Pues, Ah, no, sí, sí, sí. o sea, yo cito Completamente de nada más acuerdo. los artículos, pero no quiere decir que yo piense así, pues son cosas que no al Y lugar, nomás vamos, los no hay trae para que los relación, no hay relación, discutamos. no hay relación. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente no hay relación. Claro, no hay relación. No, ustedes Vamos, lo llevan a otro vamos, sentido. vamos priorizando, Jesús Manuel. Hoy decimos la armonía, la tranquilidad, o sea, son riesgosos esos actos, ¿eh? Para nuestro pobre corazón. Además, sí. Sí, fíjate que cuando te vas con la persona que no es tu esposa, los estudios reportan infartos del corazón, ¿no? Porque como es Ay, algo no, tuve nuevo un y amigo que poderoso, murió. y Yo tuve un sasma. amigo que murió en una Sí, situación de esas en Cuba. Sí, ajá, sí, cómo sí, no. varios casos se han dado, ¿eh? Yo he sabido de Sí, varios. Sí. sí, O sea, es que es sí. más pasional, es diferente a ¿Cuáles a son los la síntomas, doctor? ¿De qué? Los Para poner síntomas, atención, que lo para estar hagas y que lo atento. hagas igual afuera como lo haces en casa, para que no te sí. expongas. Más prácticamente es eso. Sí, sí. Estás Oye, pidiendo imposibles. pero como es más joven, te exige, Exige ¿no? más. Porque a nuestra edad la puedes prender, pero ¿y cómo la pagas? A ver, ¿cuál es Ándale. la frecuencia, digamos, científicamente hablando, normal? Yo creo que no hay No un hay, no hay una estándar, ¿no? Entonces, entonces, Eso lo determina cada pareja, ¿no? Sí, claro, cada situación es Claro, diferente. sí. Sí. No te bueno, angusties, Jesús Manuel. ahí les va otro tema. Otro dato. No, otro tema. No, otro Ah, ok. tema va a meter ¿Ustedes ya. creen Ya, que ya. en la India tiene una serie de filosofías, de deidades, Sí, cómo no. muchas de ellas relacionadas con lo erótico, con O el sí. sexo? Hay todo un Ujú, templo Hay dedicado a todo ello. un templo relacionado con el sí. sexo. Y resulta que el Tribunal Supremo de la India negó este martes 17, negó legalizar el matrimonio entre los homosexuales. Ah, mira. Uy, Órale. Interesante, ¿no? Que en la India suceda esto. sí, claro. Sí, sí. ¿Qué dice el artículo? ¿Qué No, más nada dice? más es la nota Pero de- no dice por qué ni nada, no argumenta. pues acá dice, la agencia Reuters dice, el máximo tribunal de India declinó este martes legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y dejó que el Parlamento decidiera, coincidiendo con el gobierno del primer ministro Narendra Modi, en que la legislatura es el foro adecuado para pronunciarse sobre el polémico tema. Aquí dice que el tribunal 5 años es una decisión que se toma 5 años después de que el tribunal eliminara una prohibición de la era colonial sobre el sexo gay. Chandrachud, no sé quién es, dijo que había cierto acuerdo y desacuerdo sobre hasta dónde tenemos que llegar en el matrimonio entre personas del mismo sexo, y añadió que 4 de los 5 jueces habían escrito sentencias separadas, lo que refleja la complejidad del caso. Este tribunal no puede hacer leyes, solo puede interpretarlas y darles efecto, dijo el señor Chanchud. Hay conmociones y lágrimas en la comunidad gay de la India, etcétera. Bueno, es un asunto bien interesante, tratándose de la India, ¿eh? Sí. Pues sí, 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 sí. En fin, ¿qué otra Llama, cosa? De llama hecho, la atención, ¿no? creo que en algunos estados allá en la Unión Americana también ya se está prohibiendo, en algunos. No tengo el dato exacto, pero creo. Y no sé si Italia, por ejemplo, ven que tiene es una presidente o primera ministra de derecha, no sé si también ella ha empezado a hacer algún movimiento al respecto. Parece que sí, en Italia, Vale, sí, con Italia, la nueva primera ministra, así que sí, sí, sí. no es socialista, vamos. No, no. Yo pensé que Víctor iba a tocar el tema de Lalo Rivera, que se destapó el Ah,
en su informe. No, lo que me llamó la atención es que en su discurso dice, si mis talentos, ¿no? Así gritaba, si mis talentos y toda mi carrera sirve, aquí estoy para ser candidato. Dices, ¿cuáles talentos tú? ¿De qué estás hablando, no? Un discurso, escúchenlo. En verdad, así como que Es un Yo discurso, pensé eloca. que había sido sí lo invitado escuché, especial, Víctor. lo Ah, escuché y te voy a decir no, que no, ¿No? no, No eres no no. de es esa un ala. discurso, no es un discurso de un líder político, más bien es un discurso de un líder religioso. Hay una gran carga, sí, hay Mm. una gran carga de temas, pues no sé si teológicos, pero sí filosóficos en relación con el ser y el deber ser, con lo místico, Órale. lo ascético. Y eso, pues conecta con algunos, pero no conecta con todos. No. Ni lejanamente, yo creo. Es más, yo te podría decir, yo creo que no debe haber reelección para presidentes municipales. Pero no va por Porque la pensaba, presidencia municipal, va espérame, por la No. gubernatura. sí, porque uno pensaba que tenías ya más experiencia para hacer mejor trabajo, pero veo como que no, o sea, no hay manera. Entonces, brincarle a una gobernatura, pues yo no veo un trabajo trascendente como para decir, sí, 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 sí. No, pero ¿Será que no, no te no, han no mandado los pide. lentes para verlo? Ya. No, pues ya cuando comienzas a conocer a las personas como que te caen de la gracia, ¿no? Ah, o sea, tú no estás a favor de que de No, Leo. Ay, güey. de su trabajo, Entonces, de su ¿a quién trabajo. apoyas, Víctor, del PAN? ¿A quién? No, todavía no, no hay otro, no hay otras Es que no personas. hay. Pero no es del No PAN, hay, es por el Frente Amplio. Ah, bueno, sí, PAN, PRI y PRD. sí, ahí viene ya Nancy de la Pero Sierra su también, o corazoncito es sea, panista, ¿no? Sí, no, por supuesto, no, por no. supuesto. Tengo mis No, bueno, convicciones, o sea, no me caso con las personas. lo pondría de otra forma. Su corazón no es panista de hoy, su corazón fue panista de los ochentas, de los noventas, y ya el PAN de hoy ya no es lo que era el PAN, como el PRI de hoy ya no es lo que era el PRI de Uy, los no, ochentas. ni O lejanamente. sea, Ni el es que PRD tampoco. No, no, el va PRD es un cambiando. fantasma. Ya se acabó. Sí, No, sí, no, no. Sí, tú eras sí, panista de la época o del pensamiento de Pedrito de la Torre, por decir algo, de David por Ramos y ejemplo. de León, pero no de Mm. los de hoy. O sea, yo no sé si tú estés a Mm, favor de Tití Díaz de Rivera, no, 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 no. de Genoveva, Ah, de Mario Riestra, o sea, por ahí va tu pensamiento. no, 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 ya. Yo te diré que, como le Cuando tú dije a ves las obras, Santiago Krill hace muchos años, un día que vino a cenar acá con muchos de estos nombres que acabo de decir y otros, le dije, no, yo los conozco desde que eran guayabos y le conté el chiste ese que he contado muchas veces. Sí, sí, sí. A ver, ¿ya Ahora lo sí contaste que aquí? las raíces son las raíces, ¿verdad? sí, los principios Oigan, son los principios. perdón, yo los dejo, tengo que retirarme porque tengo una junta ahorita en la universidad. Sí, yo también en unos minutos me tengo que ir. Bueno, pues por Pues fin vamos ya. a poder platicar, Víctor. Ahí platiquen a gusto ustedes y los escuchamos el jueves, ¿sale? Eso Nos les vemos. Está pasa por bien, Yara, conectarse tarde, cuídate. caray. muy bien. Chao. Eso Bye. les pasa por conectarse tarde. No, pues ya vámonos todos, ya, Pues ya vámonos, ya. ¿Sí? si se ¿No va se Ya, quieren ya no. quedar hablando en privado? ya, ya se van los principales. Ay, Entonces, ¿a qué ay, nos No, ay. quedamos? ¿A qué Ay, nos qué quedamos? lindo. no, no, Hasta me qué lo voy a bueno. Oye, creer, ¿y ¿verdad, qué de Víctor? los libros de texto ya no hablas nada? Ya, No, ya, ya pasó, Ya pasó de moda. ya ya pasó. pasó de Bueno, moda. pues nos vemos Sale. la Cuídense próxima mucho, semana, No se diga Sí. más. Hasta luego. el cuídense. Bye. 6 de octubre, Cuídense. y en menos que nos damos cuenta, estamos en Todos Santos, compañero. Ya. Sí. Sí. Pues yo ya tengo acá mi flor de cempasúchil. Ya vi que ya A tienes tu ver, cempasúchil presume, a ver. y Ahí ya está. Ya tienes tus huele, Ah, calaveras. ya huele a mira. copal.
Sí. Mis calaveras también. Ahora sí que como dicen, ya huele a muerto, ¿no? Ya huele, ya son aires de muertos, ya son aires de A muertos. días de muerto. Sí, Todavía Días de muerto. muerto. Bueno, Bueno, Está bien. pues muchas Pues gracias. cuídense. nos vemos. Cuídense, Ya. nos estamos Bye. viendo. Chao. A medida que la guerra entre Israel y Hamás continúa y deja cientos y cientos de muertos cada día, algunos países de la región se ofrecen como mediadores. Uno de ellos es Qatar. El país no solo se ha ofrecido como posible negociador, sino que también intenta que liberen a los rehenes que tiene Hamás. Israel señala a este país de tener una cercanía histórica con este grupo islamista. Aquí hacemos un recuento de esos acercamientos. Qatar tiene fuertes vínculos con Hamás. Algunos de sus líderes tienen su base en la capital Doha, como Ismail Haniyeh. Y a diferencia de sus vecinos del Golfo, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, Qatar no ha normalizado sus lazos con Israel, a pesar de mantener abiertos los canales de comunicación. Es esta posición que podría darle más influencia. Qatar amplió su papel en el conflicto palestino-israelí en 2006, cuando Hamás ganó las elecciones legislativas palestinas. Los cataríes intentaron mediar entre Hamás y Fatah, el partido del difunto líder palestino Yasser Arafat, pero fracasaron. Un año después, Hamás se hizo violentamente con el control de la Franja de Gaza. Mientras otros gobiernos condenaban a los militantes al ostracismo, Qatar intensificó su papel en el territorio. 2012 fue un año crucial. Hamás abrió una oficina política en la capital catarí, Doha, mientras que el antiguo emir de Qatar se convirtió en el primer jefe de Estado en visitar la Franja de Gaza desde que Hamás tomó el control. El jeque Hamad bin Khalifa Al Thani fue recibido como un héroe, instando a los palestinos a hacer un frente común. En primer lugar, la división entre los palestinos y, en segundo lugar, la división entre los árabes ha causado más daño al caso palestino que las repetidas agresiones israelíes. No hay negociaciones de paz ni una estrategia clara de resistencia y liberación. También prometió $400 millones para reconstruir Gaza en un momento en el que la ayuda internacional al territorio se agotaba. Desde entonces, el dinero catarí ha evitado la crisis, con Doha proporcionando al territorio unos $1.000 millones en ayuda financiera entre 2012 y 2018. Un acuerdo que parece haber convenido también al gobierno israelí, que ve el dinero como una forma de mantener las tensiones bajo control. Pero 3 años después, esas tensiones se han convertido en una guerra abierta. Ahora, Qatar observa el conflicto como una oportunidad para impulsar sus credenciales como negociador en una región donde otras potencias han fracasado. Y Qatar no es el único que se ha prestado como mediador. Turquía y Egipto también han ofrecido estar en una eventual mesa de negociación entre Israel y Hamás. Pero ¿quiénes podrían mediar entonces en esta guerra? ¿Y cuáles son sus intereses y lo que tienen ellos en juego? Para discutirlo en el debate, hoy nos acompaña Manuel Rairán, docente e investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Él además es magíster en Ciencias Políticas orientadas a las relaciones internacionales, con especialidad en diplomacia y resolución de conflictos de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, y se encuentra con nosotros en estudio. También estamos con Juan Belikov, analista político internacional, experto en seguridad y defensa. Se conecta desde Astana, la capital de Kazajistán. Y nos acompaña también el doctor Ariel González Levagui, secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina. Él se conecta desde Buenos Aires. A los tres les doy la bienvenida a nuestro programa y también bienvenida a toda nuestra audiencia. Ustedes también pueden opinar en este debate y lo pueden hacer con el hashtag #eldebatef24. Estamos en las redes sociales como @France24_ES y a mí me encuentran como @MariaCleAguirre. Si se pierden este programa pueden repetirlo a través de nuestro canal de YouTube France24 en español y escucharlo en podcast. Estamos en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Manuel Rairán, le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Inicialmente comencemos a debatir sobre el papel de Qatar. ¿Qué juega Qatar en todo esto?
Bueno, Qatar juega un papel relevante en la medida que hay que entender que ha sido un actor que tiene unas buenas relaciones con Irán, pero también tiene contactos con Estados Unidos. E incluso, pues digamos que ha sido un país intermediador durante estos últimos 6.000 millones de dólares que le entregó o le liberó Estados Unidos a Irán. Pues Qatar era parte de ese intercambio, ese mediador. Y claramente eso pues, le permite tener un lugar privilegiado para negociar. También no hay que olvidar que Qatar también históricamente se ha mencionado que ha sido un país financiador al grupo Hamas, pero tampoco hay que olvidar que Qatar desde el año 2021 para restablecer sus relaciones con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes Unidos, entre otros países, se ha comprometido a reducir sus lazos con Hamas, cosa que ha cumplido. Entonces creo que es un negociador natural que podría darle garantías a ambos actores y que creo que además el primer punto que lo ha puesto sobre la mesa es intentar intercambiar rehenes palestinos a cambio de israelíes que se encuentran en estos momentos a manos del grupo Hamas. Creo que usted puso los puntos más relevantes que resumen el papel de Qatar y es, por un lado, ser mediador entre Estados Unidos y la región, por otro, ser un aliado cercano de Irán y a la vez intentar negociar con otros países de Medio Oriente. Sobre esto es que le quiero preguntar a usted, Juan Belikov, de nuevo le doy la bienvenida al debate. Cuéntenos un poco cómo juega en esta balanza de múltiples aristas Qatar y cómo hace para mantener una imparcialidad y poderse potenciar como negociador. Bueno, en este momento es muy difícil ponderar la posible neutralidad de un país como Qatar, que tiene ciertas afinidades con algunos de los grupos, y la verdad que estas tensiones, este conflicto, esta escalada, ha provocado que aquellos que lo veíamos como divididos se estén sumando. Hoy hay alianzas tácticas, por llamarlo de alguna manera, y Qatar no es un actor neutral en este sentido. Es un país que tiene afinidades religiosas, culturales, por decirlo de alguna manera, con una de las partes, y esto definitivamente la coloca en una mala posición. Segundo problema que existe es esta tradición israelí que no descarto que tenga fundamento bastante razonable, atendible por lo menos, de no tolerar alguna mella a su capacidad de disuasión para que estos episodios acontezcan en el futuro. Ya han pasado anteriormente, pero esta claramente es de una dimensión totalmente desproporcionada. Entonces acá lo que está en juego para el lado israelí es el prestigio como una potencia regional que además es única por sus características, más allá de los apoyos internacionales que tiene, pero está solo en esta cuestión. Y francamente no veo que haya espacio para una negociación de este tipo. Y esta es una característica que, si lo queremos ampliar un poco más, es el mismo problema que tenemos en Ucrania. Las partes involucradas en este conflicto y en el de Ucrania, ninguna de las dos puede ceder porque afectaría seriamente su prestigio. También le doy la bienvenida a Ariel González. Doctor, le quiero preguntar, porque hemos visto entonces ya posturas diferentes, una que plantea que Qatar se ha desvinculado más de Hamas desde los acuerdos que hizo con los países del resto del Golfo del resto del Golfo desde 2021, y el doctor Belikov, que piensa que no es un país neutral como mediador. ¿Cuál es su postura frente a Qatar? Bueno, creo que Qatar ha tenido un rol fundamental, un soporte de Hamas desde el punto de vista político y también financiero. Y en ese sentido coincido con la perspectiva de Belikov, en la cual claramente, digamos, si bien puede llegar a ser un interlocutor en los vínculos con Hamas, que no muchos actores en la región pueden digamos, tener este rol, difícilmente lo veamos en un rol del mediador del conflicto, ¿no? Porque claramente los israelíes no lo ven con mucha confianza, y las declaraciones de hoy han sido realmente claras con respecto a este posicionamiento que tiene Qatar desde hace varios años.
Ahora profundicemos un poco más en estos señalamientos de los vínculos entre Qatar y Hamás. Manuel, le quiero pedir por favor que nos explique cuál ha sido la historia, los señalamientos de financiación por parte de Qatar hacia Hamás y qué pasó en 2021 que usted afirma que esto cambió. Bueno, digamos, antes de profundizar sobre este tema, creo que es importante tener en cuenta que en todo tipo de negociación uno no negocia con los amigos, sino con los enemigos. Eso uno. Lo segundo, Estados Unidos también ha tenido históricamente una inclinación hacia Israel y fue garante también en diferentes tipos de negociación. Entonces creo que Qatar, aquí no estamos hablando de que sea neutral o no. Y ahí va mi tercer punto, que creo que toda mesa de negociación, ambos actores requieren de países garantes. Y creo que obviamente Qatar podría ser una parte de esa negociador, pero claramente de parte de Israel tendría que haber otro garante. Ahora, en relación con esta situación entre Qatar y el grupo Hamas, pues históricamente se habla que Qatar le ha proveído entre 700 y 800 millones de dólares al grupo Hamas para diferentes tipos de funcionalidad en términos de armamento, pero también Qatar ha financiado algunos proyectos palestinos de reconstrucción. Y por último, creo que hay una relación fuerte y es que claramente en Doha, pues ahí también se encuentra el presidente o el representante, más que el presidente, el representante del grupo Hamas, y ha sido el interlocutor que le ha permitido. Entonces, este tipo de actuaciones pues les ha llevado a que Qatar tenga un señalamiento que ha sido pro Hamas y que ha financiado. No obstante, en el año 2021, año relevante en la medida que con Qatar, para volverlo como a restablecer relaciones con otros países de Medio Oriente, su compromiso era en últimas, pues digamos, reducir esa transferencia de recursos y de apoyo al grupo Hamas, a lo cual pues digamos se logró. Ahora, hoy se plantea que no creo, digamos, por lo que he revisado en diferentes fuentes en Medio Oriente, Qatar no tenía conocimiento de este ataque. Lo que sí podría tener conocimiento claramente era el jefe del grupo Hamas que está en Doha, pero pues digamos que eso es parte de la muestra de que Qatar no tenía conocimiento. Entonces, un respaldo más que todo económico, armamentístico que le ha dado, y obviamente una presencia de estos líderes de Hamas en este país. Y por último, no hay que olvidar, en el año 2014 Qatar nuevamente ayudó a negociar también lo que sucedía en el 2014 entre Hamas y el Estado de Israel, y se logró llegar a unos avances y unos acuerdos. Entonces creo que sin duda alguna no va a ser el único actor claramente en esa negociación, pero tampoco lo podemos dejar de lado. Usted mencionaba que Qatar no tenía cómo saber del ataque que Hamas iba a realizar ese sábado a territorios israelíes. Al respecto hay una polémica porque el presidente del Buró Político de Hamas, que es Ismael Haniyeh, y quien está en Doha, la capital de Qatar, dio una alocución de 30 minutos luego de pasado el ataque en la cadena Al Jazeera, que es una cadena financiada mayoritariamente por el gobierno qatarí. Y esto fue lo que despertó diferentes polémicas al respecto de si Qatar sabía o no con anterioridad que este ataque iba a ocurrir. Juan, ¿usted qué opina al respecto? ¿Sabía Qatar? ¿Tenía cómo saberlo? A ver, en teoría uno podría suponer que habría manera de que lo sepa, pero por otra parte yo creo que jamás ha tenido un cuidado extremo en el armado de este operativo, al punto que el servicio de inteligencia, yo diría, más sofisticado que hay en el mundo, probablemente junto con el de Gran Bretaña, que es el Mossad, no ha tenido señales tan contundentes. Sabemos que han tenido algunas alertas que han sido ignoradas, probablemente con un ejercicio previo muy inteligente del propio Hamas, en el sentido de haber generado este tipo de alertas falsas en muchas oportunidades, generando una suerte de acostumbramiento, por lo cual se minimizó cuando se vieron algunos movimientos que no supusieron que, al igual que los anteriores, no significaban nada y terminaron siendo esta gran operación. Así que yo supongo que se ha manejado con un sigilo extremo. Es más, en mi experiencia, entiendo que este operativo se ha preparado como áreas separadas, independientes entre sí, y se han disparado en el último momento. Muy poca gente del liderazgo de Hamas conocía la totalidad de la operación, para que esta información no se filtre, porque, a ver, es fácil suponer que Israel tiene infiltrado literalmente a nivel de cuadras, de cada 100 metros debe tener algún tipo de informante dentro de la Franja de Gaza,
en recursos de inteligencia humana, más allá de la tecnología que tiene, que creo que ahí hubo otro fallo porque se sobreestimó la inteligencia tecnológica en detrimento de la inteligencia humana, ¿no? Acá fallaron los analistas, falló la inteligencia humana, la credibilidad de las fuentes humanas y demás, pero bueno, esto es otro tema. Ahora, en cuanto a quienes sabían de este operativo, yo creo que se ha mantenido con mucho sigilo y quienes conocían la totalidad de la operación probablemente eran muy pocos y con mucho celo se cuidó que no se filtre esta operación porque en el pasado muchísimos intentos de operativos, no de esta magnitud, pero de magnitud inferiores, han sido fácilmente neutralizados por los servicios de inteligencia israelíes, ¿no? Ariel, vuelvo entonces con usted para salirnos de esto que claramente se nos escapa de las manos. Como bien lo decía Juan, no hay manera de saber a ciencia cierta algo que ni siquiera la inteligencia israelí pudo prever. Le pregunto ahora entonces si Qatar ha reducido su apoyo a Hamás como a raíz del acuerdo que hizo con los países árabes en 2021. ¿Por qué entonces el líder de Hamás, Ismael Haniyeh, continúa en este territorio? Bueno, en mi opinión, Qatar no redujo de manera sustancial sus vínculos con Hamas. Quizás hubo un perfil un poco más bajo, pero es muy claro que en ningún momento se conversó la posibilidad o se discutió la posibilidad de que Qatar, por ejemplo, se adhiera a los acuerdos de Abraham, que sí Israel lo firmó con Bahrein, con Sudán, con Emiratos Árabes, con Marruecos, ¿no? Entonces claramente Qatar estaba posicionado inclusive en la posición más dura en comparación, por ejemplo, con Arabia Saudita, que estaba en un proceso de normalización de relaciones con Israel. Entonces me parece que digamos, Qatar ha sido el gran patrocinador en la región de los últimos años de Hamas y obviamente, digamos, en este contexto, la posición de Qatar es, podemos decir, mucho más incómoda, digamos, en relación a Israel. Pero al mismo tiempo, digamos, se va a convertir en una voz muy fuerte en los próximos años, debido a que otra vez tenemos en el centro a la cuestión palestina, ¿no? Es algo que parecía que se había ido desdibujando en los últimos años y hoy en día tiene una fuerza realmente muy fuerte. Y para poner un ejemplo concreto, ¿no? Qatar ha, digamos, acusado a Israel, digamos, por el uso de la fuerza en el ataque que se ha producido recientemente contra un hospital en Gaza. Y esto, digamos, uno de los primeros países que sale a decir públicamente, ¿no? Claramente, en este sentido, Qatar tiene una posición que no es de un equilibrio, una equidistancia en comparación con otros países que quizás sí puedan tener una posición, inclusive por la incomodidad que tienen, como el caso de Egipto. Y precisamente hay que hacer una claridad al respecto, y es que en su momento Qatar también salió a denunciar la barbarie del ataque de Hamás en territorio israelí. Juan, ahora vuelvo con usted porque quiero preguntarle sobre este balance. Estamos buscando, por lo menos aquí en este debate, un mediador que sea un poco equidistante, o Manuel es más de la idea de cada lado lleva su mediador. Sin embargo, si es así, si optamos por la idea de la equidistancia, ¿es realmente Qatar el mediador, teniendo en cuenta, uno, que tiene la base aérea más grande que hay en la región de Estados Unidos, dos, que es uno de los cercanos a Irán, y tres, que es uno de los más cercanos a los palestinos? ¿Esto le juega a favor o en contra? Es difícil definirlo en esos términos. Yo quizás preferiría utilizar el término de que Qatar, si tiene la voluntad, cosa que todavía no está muy clara, podría ser un facilitador o un intermediario entre una posible negociación y el grupo Hamás, con el cual definitivamente el diálogo hoy está roto y no se puede recuperar porque está partiendo de una posición de fuerza extrema y es muy difícil aceptar una negociación de este tipo. Entonces, ahora, ¿quién es el mediador correcto en este momento? Es muy difícil decirlo. Por otro lado, para Hamás o para el mundo árabe, Estados Unidos tampoco, por su relación histórica, además por las declaraciones de un apoyo incondicional casi a perpetuidad por parte de Estados Unidos e Israel, tampoco es visto como un negociador en ese sentido o un mediador válido. Quizás sea el interlocutor del otro lado, pero
dicho esto, la simetría de los facilitadores de ambos lados es brutal, con lo cual no le veo mucho viso a este tema. Ahora, dicho esto, también hay un problema, vuelvo al tema de la imagen y del prestigio de las grandes potencias. No estamos en un momento en el que las grandes potencias puedan permitirse un desafío de este calibre, porque tenemos otras amenazas en el mundo que en el mar revuelto pueden aprovechar y hacer desastres. Me refiero a Corea del Norte, me refiero a, digamos, hay muchas otras situaciones que podrían dispararse y complicarse mucho, el propio problema de China-Taiwán y demás. Es un contexto que no facilita todo este otro entorno, Ucrania, Corea, China, Taiwán y demás, no facilita que en este momento se pueda llegar a una negociación de este tipo, y particularmente Estados Unidos e Israel necesitan una victoria definitiva. Ahora, y esto acarrea muchos problemas. Estados Unidos está intentando frenar los ímpetus israelíes de hacer una carnicería, literalmente, porque entrar en la Franja de Gaza va a ser esto, no hay salida en esa situación, y esto definitivamente es una situación muy complicada. Yo francamente no le veo una solución negociada en este punto. Sí, una negociación de moderación de las partes quizás sea posible, sí, en búsqueda de una mejor oportunidad, pero y quizás entremos en una situación de un conflicto congelado nuevamente, lo cual no es nada saludable, pero es mejor que tener un conflicto caliente, ¿no? Volviendo sobre ese punto, Manuel, sobre los posibles negociadores o los posibles no negociadores por su afinidad, ya sea Qatar por un lado o Estados Unidos por el otro, hablemos del papel que podrían tener Turquía y Egipto. Le quiero preguntar concretamente sobre Egipto, porque el presidente turco Recep Tayyip Erdogan también está en una postura bastante difícil, porque por un lado quiere ser mediador, pero por otro también se ha reunido en múltiples ocasiones con el líder político de Hamas, y la última de ellas fue en julio de este año. Es cierto, sin embargo, no hay que dejar de lado que hace unos minutos, horas de que iniciáramos este programa, el presidente Erdogan propuso una solución en la mesa, y es crear un sistema de garantías, en la que Turquía se incluye como un garante. Entonces él dice que una de las partes garantes de Palestina pues serán los países árabes, y de otra parte pues Israel tendría otros países garantes. Y aquí es importante porque si bien digamos que Turquía tendría esa doble tarea, doble responsabilidad, pues abre un camino que me parece interesante, y es generar garantías, que si alguna de las partes rompe alguna de esas garantías, pues hay unos respaldos. Sí, creo que ahí juega un papel muy importante Turquía, que no es nuevo en este aspecto. No hay que olvidar que Turquía, de hecho, en el año pasado fue el que ayudó a negociar también el acuerdo entre Rusia y Ucrania para todo el tema del acuerdo de granos, que estuvo también auspiciado por Naciones Unidas. Entonces Turquía tiene un juego relevante, tiene una experiencia negociadora, y que también le interesa digamos que la región se pacifique. Pues no hay que olvidar lo que pues tiene aquí al pueblo kurdo también como un factor de seguridad. Por el otro lado, Egipto pues digamos que también ha tenido una posición ambivalente. Pues hace también un par de minutos, revisando, como llegando pues, lo que sucede en esta situación, el gobierno egipcio pues decía que si tanto le interesaba a los europeos, los palestinos, pues que él no iba a recibir ese 1 millón de palestinos, sino que se los podría enviar a Europa, y pues que vieran así realmente sus derechos humanos. Entonces creo que Egipto también tiene una presión bastante amplia, porque recibir a más de 1 millón de palestinos, eso también tiene unas implicaciones políticas y económicas en términos internos del gobierno egipcio. Entonces creo que aquí hay dos propuestas, creo que puede ser una de Qatar, la otra puede ser Turquía, pero viendo esto pues entiendo que, o lo que puedo yo ver desde mi lectura, es que veo unas propuestas por parte de los árabes, de los pueblos árabes, de llegar a un acuerdo, pero eso no lo veo tan claro en el sector occidental, ¿no? Estados Unidos ha sido muy ambivalente, entonces dice, rechazamos lo que está haciendo Israel, pero no, pues condenamos esto como un ataque terrorista, y como es un ataque terrorista no hay que olvidar cómo actuó Estados Unidos en el año 2001 con Bush. Digamos, condenamos lo que hace Israel, pero movilizo 2 embarcaciones por el Mediterráneo, envío soldados. Entonces, claro, esto también puede ser parte del juego de la negociación, ¿no? Entre el garrote y la zanahoria, pero creo que no hay, digamos, una claridad por parte de Occidente, una propuesta distinta a lo que sí lo podemos ver hoy con Turquía, posiblemente con Qatar, que ya dice,
empecemos a cambiar rehenes y eso puede empezar a allanar el camino. Eso creo que es lo más fuerte en términos de los países árabes que de Occidente, y eso sin duda alguna concuerdo con el prestigio. Creo que aquí el prestigio, las potencias están jugando ese prestigio, tanto Israel como Estados Unidos, como prestigio, como potencia externa en la región que ha influido históricamente, pero que también hay que tener mucho cuidado con eso, porque por el prestigio no podemos llegar o aplaudir o silenciar que el mundo nuevamente llegue a una guerra de esta dimensión como ya la estamos viviendo actualmente. Ariel, paso ahora con usted para que nos dé su opinión de la posibilidad de que Egipto y Turquía sirvan como mediadores. Manuel mencionaba a Egipto y aunque no hizo referencia específica a ello, sí se refirió de manera implícita al paso de Rafah, que es el que comparte la frontera con la Franja de Gaza y por ahora la única salida posible que podrían tener los palestinos que están huyendo de Gaza y que en este momento no han podido salir del territorio gazatíe. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál podría ser el papel de Egipto y también de Turquía? Bueno, en el caso de Turquía hay un mapa que planteó el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, el día de ayer, en la cual plantea un sistema de garantes en el cual Palestina estaría, digamos, Turquía sería el país garante de Palestina, Israel tendría algún otro país garante, no está muy claro ese tema, pero podemos decir que esta es una de las propuestas que suele hacer Turquía como para posicionarse como mediador. Yo creo que no hay confianza tampoco desde el lado de Tel Aviv. Bueno, Netanyahu con respecto al rol que puede tener Turquía. Hamas tiene oficinas políticas también en Estambul, y esto ha sido, digamos, fuertemente criticado por Israel en repetidas oportunidades. Y en el caso de Egipto creo que digamos, no tiene demasiadas opciones. Hay una relación bastante compleja entre, digamos, el gobierno egipcio de al-Sisi y Hamas como movimiento, es un movimiento que proviene de la hermandad musulmana. Bueno, hay una larga trayectoria de falta de armonía, ¿no? entre, digamos, los militares y el movimiento fundamentalista de Hamas. Entonces creo que Egipto no tiene un rol, pero creo que lo más complicado hoy en día es que hay una escalada creciente que puede llevar a una guerra regional. Por lo cual creo que inclusive hablar hoy en día de mediación es casi, digamos, hablar de ciencia ficción, ¿no? Creo que lo más complejo hoy en día es desactivar esto que se ha puesto en marcha a partir del ataque brutal de Hamas, y que todavía al día de hoy los estados, tanto a nivel global, Estados Unidos, Reino Unido, como a nivel regional, se están preparando para lo peor, ¿no? Que es una guerra caliente, como bien comentaba Américo. Y ya vamos a volver sobre esa escalada, pero antes le quiero preguntar a Juan, ¿qué piensa usted de la posibilidad de que Jordania sea un mediador teniendo en cuenta sus relaciones históricas con el territorio palestino de Cisjordania, aunque no tanto con la Franja de Gaza? Bueno, Jordania es un aliado extra-OTAN de Estados Unidos, junto con Egipto en la región, con lo cual eso tampoco lo pone en la posición más cómoda en esta materia. Respecto de Turquía y Egipto, además, podría agregar a lo que ya se ha dicho un par de cuestiones. Turquía ha jugado un rol reciente no muy agradable para Armenia en el conflicto armenio-Azerbaiyán. Primero apoyando a Azerbaiyán en la primera contienda, o en la segunda en rigor, que se planteó hace un año, y este año en la conquista manu militari de Azerbaiyán, no la condenó y Armenia perdió todo este terreno, aprovechando que el garante de esta situación era Rusia, que está involucrada en el conflicto ucraniano. O sea, cuando se nos extiende el conflicto por otros lados. Turquía además es un aliado de Israel en algunos temas puntuales, y esto también lo pone en una posición difícil de ser un mediador razonable en el lugar. Y en cuanto a Egipto, bueno, lo que comentó recién que me precedió en el uso de la palabra, hay una relación bastante complicada entre Hamas y el régimen militar o los militares de Egipto, porque Hamas es un hijo de la hermandad musulmana que en la historia egipcia con los militares tiene una historia muy conflictiva, muy difícil, con lo cual eso tampoco lo veo muy probable.
Así que yo en este escenario no veo demasiadas salidas. Jordania no creo que se quiera comprar este problema, francamente. Primero por su relación con Estados Unidos y segundo por la relación que tiene con todos sus vecinos. Bastante le costó sobrevivir con cierta autonomía el conflicto de Irak, como para todavía comprarse un conflicto de esta naturaleza donde sería visto por el resto como una especie de traición. Recordemos que todo el mundo musulmán de esta región, hoy por hoy, de manera más o menos abierta, está digamos, expresando su solidaridad con el pueblo palestino, por decirlo de una manera. No con Hamas ni con la manera que Hamas lo hizo, pero sí con la causa. Y hoy la brecha que había entre Hezbollah y Hamas, entre Siria y Irán, que son los apoyos detrás de todo esto, hoy se fumaron por una alianza táctica. El otro tema con Turquía tiene que ver, recordemos que Turquía todavía está presente en operaciones militares en el escenario sirio. O sea, hay muchas cuestiones que dificultan mucho y yo creo, coincido, sí, que estamos en una situación, como se dijo recién, de creer en que esto va a tener una salida negociada es un poco ciencia ficción. Lo que se puede hacer es parar el conflicto y entrar en una situación de congelamiento, lo cual no es bueno para el prestigio de las potencias, con lo cual tampoco creo que ese escenario sea viable, ¿no? Según esa línea, entonces, será difícil, casi imposible, encontrar unos mediadores e incluso comenzar una negociación. Usted habla entonces de esperar que se congele el conflicto. Sin embargo, lo que vemos es lo que ya Juan mencionó, perdón, lo que ya el doctor Ariel mencionó como una escalada creciente del conflicto. Ariel, vuelvo con usted porque usted mencionaba precisamente el bombardeo por parte de las fuerzas israelíes contra un hospital en la Franja de Gaza que dejó cientos de muertos. La Liga Árabe condenó este ataque y llamaron a una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU de urgencia a raíz de esto. ¿Usted cree que en medio de esta escalada del conflicto es posible que haya una negociación entre Hamas e Israel? Creo que en este momento realmente es muy difícil, digamos, más allá de las presiones que está teniendo fundamentalmente Israel por parte de los Estados Unidos, y también creo que hay una discusión, digamos, muy fuerte al interior del gobierno israelí sobre, digamos, cuál es el alcance de la intervención y del despliegue terrestre que van a hacer en Gaza. Creo que no estamos en un momento en el cual se puedan sentar a negociar de un lado y del otro, ¿no? Me parece que digamos, el impacto que ha tenido esta operación por parte de Hamas ha sido, digamos, lo suficientemente fuerte como para que la reacción por parte de Israel tenga, digamos, realmente una fuerza que, bueno, lo veremos en los próximos días, ¿no? Ya, digamos, el norte de Gaza está casi, digamos, habitado y sujeto a bombardeos de manera sistemática, y en los próximos días veremos cómo las fuerzas de defensa israelíes intervienen, digamos, de manera terrestre, y esto realmente va a complejizar aún más la situación porque recordemos que hay una especie de ultimátum cruzado, ¿no? Por parte de Hezbollah, por parte de Irán, en caso que Israel intervenga, haga la operación terrestre en Gaza, habría una retaliación, ¿no? En lo que sería el frente norte, y esto creo que es una gran preocupación, digamos, el primero que debería estar preocupado es Israel, pero también por parte del resto de los países del mundo que ven que esta escalada puede terminar realmente en una guerra caliente, en una guerra regional, y aquí tenemos a un país que es un país que tiene capacidades nucleares como Israel. Tenemos enfrente, digamos, el gran rival que es Irán, que tiene capacidades de misiles hipersónicos, que si bien no tiene capacidades nucleares, pero sí tiene la capacidad de colocar, digamos, misiles de muy larga extensión. Claro. Creo que estamos en un contexto realmente muy, muy complejo, y en los cuales las negociaciones para frenar decisiones que ya a esta altura están tomadas, va a ser muy difícil volverlas atrás.
Manuel, vuelvo con usted muy brevemente y una aclaración antes. Previamente dije que el bombardeo había sido por parte de Israel, sin embargo eso es lo que señalan, por ejemplo, la Autoridad Palestina y la Liga Árabe, que acusan a Israel, pero Israel en cambio dice que fue la Yihad Islámica la que destruyó este hospital en Gaza. Muy brevemente, ¿cuál es su conclusión entonces de los mediadores posibles, negociación, no negociación? Pues yo creo que así Israel y más que todo el gobierno de Benjamín Netanyahu quiera arrasar Gaza y no quiera llegar a un acuerdo, creo que hay otras condiciones materiales, estructurales que lo van a forzar. Y aquí vamos a buscar aliados o garantes, sea Qatar, sea Turquía, sea Egipto, sea quien sea. Creo que hay unas fuerzas estructurales que van a llevar. ¿Como cuáles? Hoy ya Israel está perdiendo, o sea, el 80% de sus trabajadores, de su población no está yendo a trabajar. Eso representa el incumplimiento de contratos con empresas extranjeras. Hoy Bloomberg habla que si se desata una guerra regional, el barril de petróleo podría llegar a $150. Eso tendría una implicación, sí afectaría la inflación de Estados Unidos, ¿sí? Pero además, el iniciar en una guerra, pues claramente Irán también podría cerrar el estrecho de Hormuz. Luego eso afectaría también. Y no hay que dejar de lado otra situación, es que la guerra en Ucrania no se ha acabado, y a esto hay que recordar la conferencia de seguridad de Múnich en febrero de este año, que quedó claro que tenían que hacer más armamento porque no lo hay. Entonces creo que hay que buscar negociadores y las fuerzas estructurales harán que se haga un acuerdo. Ariel, muy brevemente en 30 segundos su conclusión. Bueno, creo que estamos en un momento de inflexión en el conflicto entre Israel y Hamas. En los próximos días realmente vamos a ver el alcance de lo que va a ser esta escalada, si Israel va a poder lograr llevar adelante una operación que le va a llevar muchos meses, va a ser muy sangrienta, o si esto va a tener un nivel de conflictividad aún mayor. Sí. Israel va a tener que hacer frente a varios, a varios rivales de manera simultánea. Y Juan, muy brevemente su conclusión. No, yo creo que estamos en un momento de inflexión. Yo coincido en que en los próximos días se va a definir. La situación es muy difícil. También hay un escenario doméstico en Israel que hace muy difícil una negociación, y yo creo que la pregunta es qué tanta moderación va a haber entre aquellos que están tentados a sabotear más cualquier salida negociada, claro, que a mantener el conflicto vivo. La cuestión acá es qué tanto se puede evitar la escalada, que es lo que más preocupa. Gracias a nuestros tres invitados por este análisis aquí en El Debate, y a nuestra audiencia la invito a que siga conectado con France 24. Los periodistas. Tres plantas de romero sembradas en uno de los balcones de la casa de Salacaín de pronto se habían secado. Quizá una plaga, el exceso de lluvia, la llegada del otoño, los caracoles, o simplemente las plantas se habían agotado. Las varas de romero son muy útiles en la cocina, se sembraban en los monasterios europeos en la Edad Media debido a las propiedades de la planta para varios asuntos, entre otros, combatir la brujería, ¿sí? Así lo comentaba Salacaín a la chica aquella de ojos verdes como el romero y una sonrisa encantadora, cuyo interés en las plantas apenas empezaba. Adorado por los cocineros al preparar carnes a la parrilla, el romero se lleva de la mano con el laurel y el tomillo. Pero Salacaín volvió a los orígenes y charlaba con la chiquilla de ojos color romero y le decía, fue una planta mágica. Los monjes y curanderos acostumbraban colocar varas frescas para alejar el mal de ojo y la envidia. Claro, la envidia. Salacaín recordaba a la gitana aquella de unas 8 décadas, vestida de negro de la cabeza a los pies, quien se acercó al aventurero mientras tomaba un café en la plaza de Santana, en el Madrid de los Austrias, y le ofreció una ramita de romero con un listón rojo para colocarlo en la solapa de la chaqueta. La gitana le dijo, es para que te protejas, te rodea gente con envidias.
Desde hace siglos existe esa creencia del uso del romero como un elemento para sanar trabajos de hechicería. En las bodas de los romanos y los griegos se usaba como símbolo de amor. En Egipto el romero se colocaba en las tumbas para perfumar el viaje de los muertos. En Grecia se convertía en incienso y se ofrecía a la diosa del amor, Afrodita. El romero es originario del sur de Europa y pronto viajó al norte de África para ponerse de moda después en los monasterios donde empezó a cultivarse. Quinto Horacio Flaco, el famoso poeta lírico y satírico del siglo VIII a.C., conocido coloquialmente como Horacio, escribió sobre el romero. Si quieres ganarte la estimación de los muertos, llévales coronas de romero y de mirto. Muy pronto el romero empezó a cobrar fama como ingrediente medicinal. Los brujos y monjes fueron responsables de eso. Empezó a usarse para ayudar a la circulación. Su olor, derivado de un aceite infusionado, se usó para combatir el estrés y la ansiedad años después. También es expectorante, quita los dolores musculares y también los dolores menstruales. De adolescente, Salacaín debía visitar a unos tíos por el rumbo del barrio de San Antonio y usaba varias calles para llegar al mismo sitio, a un lado del templo. Alguna vez pasó por la privada conocida por sus antecedentes de piezas y accesorias para el trabajo de las furcias. De esto en principios del siglo XX. Los tíos le reprendieron y le advirtieron que los riesgos eran altos. En la puerta de cada accesoria había una bandeja y de vez en vez escuchaba la palabra aguas y salía una mujer arrojando el agua con la bandeja y dejaba un olor a romero, pues las mujeres se lavaban los genitales precisamente con agua de romero. Vaya historias de Salacaín, y la chica de los ojos color de romero escuchaba atenta. Una de las tías de Salacaín citaba a un doctor de Izúcar de Matamoros, famoso por la medicina tradicional, quien decía: de las virtudes del romero se puede escribir un libro entero. Y la abuela de Salacaín le replicaba: quien va al monte y no coge romero no tiene amor verdadero. Y la chiquilla intervino y recitó, intentando darle entonación a la letra de Diego Montoto: planta de romero. Hemos plantado un romero a la puerta de casa. Lo mira todo el que pasa. Yo lo riego con esmero. Hemos sembrado nuestro amor y ha germinado esta planta. Yo la encuentro cada día más alta. Ya se nota su esplendor. Ahora que este sol le da una luz cálida, ha adoptado una crisálida y alimenta un caracol. Cada vez se enraiza más, cada día brota una flor. Esta planta de romero eres tú en mi corazón. Y los dos soltaron a reír mientras ella prometía regresar con un regalo la siguiente semana. Llevaría 3 plantas nuevas de romero. Salacaín se despidió y repasó la letra de Perales, interpretada por La Pantoja. Se me enamora el alma, se me enamora. Cada vez que te veo doblar la esquina, perfumada de albahaca y manzanilla, se me enciende la luna cuando me miras. Pero esa es otra historia.